El examen que permite determinar huevos en la materia fecal se llama coprológico o coproparasitológico, y aquí vemos los elementos que hacen falta para llevarlo a cabo. Aquí vemos la secuencia de cómo se lleva a cabo el diagnóstico a través del método simple de flotación. Es un método cualitativo con 3 gramos de materia fecal, le agregamos una solución sobresaturada de cloruro de sodio, el 40%, 50 mililitros. Esto lo mezclamos bien, luego lo filtramos, y esa filtración la hacemos verter sobre un tubo de ensayo, sobre el cual colocamos un cubreobjeto. Dejamos reposar 20 minutos y ese cubreobjeto lo llevamos al microscopio apoyando sobre un portaobjeto y vamos a verificar la presencia de los huevos de parásito. Para un diagnóstico cuantitativo se utiliza una cámara que se llama de McMaster, que tiene 2 celdillas que suman 0,3 mililitros entre ambas. Por otro lado, tomamos materia fecal con 4 gramos más 56 diluyente de la solución saturada de cloruro de sodio, y esto lo colocamos en esta cámara que tiene un espacio entre inferior y superior que deja ese volumen de 0,15 mililitros cada uno, y nos permite contar a través de las rayas que tiene sobre el vidrio los huevos por líneas. Si contamos en ambas cámaras, en este caso en particular 12 huevos en el izquierdo y 15 en el derecho, para saber el número total y determinar la cantidad de huevos por gramos, sumamos las 2 cámaras y lo multiplicamos por 50, que es el coeficiente entre los 60 mililitros totales que implican los 4 gramos de materia fecal y los 3 mililitros, los 0,3 mililitros que caben dentro del espacio de la cámara. O sea que en este caso tendríamos 1350 huevos por gramo. En cuanto a la toma de muestras, la manera más precisa es tomarla directamente desde el recto del animal, pero si uno está verificando en el momento de guaneo, sobre todo en las aguadas, que es la forma más fácil, el guaneo fresco es perfectamente utilizable y es representativo. Como hay una susceptibilidad muy diferente entre animales en cuanto a la capacidad de infestación, y hay muchos trabajos que muestran que aproximadamente un 20% de los animales es el que va a liberar el 70% de los huevos de la pastura, es decir, que va a aportar la mayor contaminación de pastura, es necesario hacer un muestreo de varios animales, siempre dentro de una misma categoría animal. Si hago un muestreo entre varios animales y tomo muestras en una aguada o tomando muestras directamente desde el recto, tengo que tomar una muestra muy similar en volumen de cada uno, lo cual se puede hacer con una pequeña cuchara o cualquier otro elemento que garantice similares muestras en la toma. Todo esto se coloca en una bolsita. Normalmente, si fueran 10, se pueden por supuesto hacer muestras individuales, pero la homogeneización de, por ejemplo, 10 muestras de un lote de ternero brindan una excelente perspectiva de la infestación de ese lote. Se coloca en una bolsa estéril, se identifican las muestras asociándolas a un lote o a un establecimiento, si tomo varias muestras,
y eso tiene que ir al laboratorio dentro de las 48 horas, porque luego de esto, a partir de 72, hay eclosión de los huevos en las larvas, perdón, eclosión de los huevos que se convertirían en larvas, entonces ya el método deja de poder percibir la cantidad de huevos que habría en el momento de la toma de muestra. El diagnóstico de los huevos por gramo tiene algunos condicionamientos. Hay muchos técnicos que no lo quieren valorar por las grandes posibilidades de error que se generan tomándolo como único elemento. No obstante, hay una serie de variables que afectan esto. Ya dijimos, por un lado, la susceptibilidad individual de los animales, el momento del año, de acuerdo a lo que estén consumiendo, la fluidez de las heces, y también de acuerdo a la edad de los animales con mayor o menor cantidad de inmunidad generada. A esto se le asocia además que hay parásitos que liberan una gran cantidad de huevos por hembra y otros menor, dependiendo de la especie que esté afectando en ese momento a esa majada o a ese rodeo. Aquí tenemos un ejemplo donde, por ejemplo, el Hemoncus, la postura diaria es varias veces más que otros como la Ostertagia o la Coperia. Entonces, con estas limitaciones es donde uno tiene que interpretar los análisis de huevo por gramo que nos vengan del laboratorio. Luego vamos a hablar en qué momento tomar decisiones en cuanto a los tratamientos. Con respecto a los hallazgos clínicos, es decir, aquello que podemos ver en los animales, en el caso del bovino se generan normalmente diarreas y es muy raro en ovinos y caprinos. En algunos puede haber una coordinación, sí es bastante común el trastorno trófico de la piel, es decir, se pone la piel muy dura, muy tensa, con el pelo hirsuto. Si yo tuerzo la piel y la suelto, no retorna a su situación original, normalmente por el estado de deshidratación, y se verifica palidez de mucosa, que ya vamos a ver cómo se puede evaluar. Por último, aparece un edema intermandibular, es decir, por debajo de la mandíbula, ya le muestro algunas fotos, y la anorexia, que es el enflaquecimiento gradual por la falta de consumo de alimento o por la falta de asimilación de alimento en realidad. Como decíamos, los signos más claros del parasitismo gastrointestinal bovino producen diarrea, no así en ovinos y caprinos, y esto conduce a una deshidratación, reducción del peso y emaciación, que es un estado de desnutrición extremo. Y aparece el edema en botella, es esto que vemos aquí por debajo de la mandíbula de este bovino, debido a la hipoproteinemia, es decir, la falta de proteína en la sangre. El hígado no puede sintetizar las proteínas porque carece de los aminoácidos para constituirla, ya que los parásitos la están quitando la capacidad de absorción del intestino. Entonces no hay presión oncótica para retener el líquido dentro de los vasos sanguíneos y se produce esta situación de edema. Además, esto por las mismas causas de la hipoproteinemia y la incapacidad de fabricación de glóbulos rojos, el animal se lo ve anémico. ¿Y dónde vemos la posibilidad fácil de detectar la anemia?
es en la mucosa del ojo. En el ovino, donde suele haber una gran infestación de Hemoncus, ya que cada Hemoncus es capaz de consumir 0,05 mililitros de sangre por día, con un ovino con una carga parasitaria de 5.000 parásitos, que no es muy alta, está perdiendo el equivalente a 250 mililitros de sangre por día, lo que lo lleva en bastante poco tiempo a morir por anemia. Asociado a esta verificación del cambio del color de la mucosa conjuntiva, en los años, debido a la anemia en distintos grados, en los años 90, unos investigadores trabajando con majajadas en el África diseñaron una tabla que permitía tomar decisiones exclusivamente en función del color de la mucosa. Aquí vemos el color óptimo, es decir, un rosado oscuro con un nivel de hematocrito, es decir, de cantidad de glóbulos rojos en sangre normal. En esta otra imagen vemos una mucosa ocular más pálida con un rosado intermedio que implica una pérdida de cantidad suficiente de glóbulos rojos con un hematocrito más bajo, y por último un estado de una mucosa demasiado pálida con un hematocrito normalmente en este caso inferior a 20, y que implica una necesidad de una toma de decisiones en forma urgente. Esto fue diseñado en particular para la hemoncosis, que es la enfermedad más común de la parasitosis que genera pérdida sanguínea, aunque todas terminan conduciendo a un nivel de anemia. Si bien la tabla esta fue diseñada especialmente para el ovino, y en el bovino también podemos verificar una situación muy similar, pero claro, no nos permite tomar decisiones exclusivamente en función del color de las mucosas, que sí determina anemia, pero sin especificar concretamente la causa, o decir que debiera estar dentro de una serie de elementos diagnósticos, incluyendo por supuesto el HPG. Aquí tenemos dos fotos de terneros, donde se ve claramente en el de abajo la situación de la bolsa de edema submaxilar. Si uno mueve esa bolsita que vemos ahí, se nota claramente que es una bolsita con líquido adentro. Y en el ternero de arriba, producto de una osteoartragiasis aguda, también vemos el pelo muy hirsuto, muy seco, y si le torciésemos la piel sobre la altura del costillar, la piel no retorna, pierde su elasticidad, no vuelve a su estado normal. Otra situación similar de terneros de un poco más de 9 meses, estos en corrientes. Vemos también el edema submaxilar. Insisto, esta situación de hipoproteinemia es un estado no inicial de la enfermedad, sino en un momento donde ya se han perdido muchísimos kilos en ese animal. Aquí tenemos otro caso en ovino con un edema claro submandibular por hipoproteinemia. En este caso es cordero con diarrea. Decíamos que no es común que se produzca diarrea, y sí el caso de caquexia, es decir, el estado de enflaquecimiento que se produce prácticamente un poco antes de la muerte.